haber venido. Qué gusto tenerlas y tenerles aquí. Hola, hola. Muchísimas gracias, doctor Shenka. No, al contrario. ¿Cómo están? Gracias, muchachos, gracias. Pues antes que nada, muchísimas gracias por agradecerles su tiempo de estar aquí. Se aprecia muchísimo porque sabemos que allá afuera hay una fiestota, pero este tipo de temas no solamente, ya lo venimos platicando un ratote, pero no es de esas cosas que alguien llega y vas a iniciar tu estrategia en la industria o tu carrera en la música o lo que sea, y alguien llega y te dice, mira, fíjate que esto está así. Claro, normalmente nadie se detiene a decirte o a instruirte al respecto, ¿no? Cada quien está viviendo o teniendo su experiencia y en ese lapso tan concentrados en ella que nadie llega y te dice, oye, ¿quieres hacer una banda? Hazle así, hazle asado, ¿no? Ojo con esto otro. Normalmente, y mucho menos los mexicanos, no somos muy dados a compartir esas experiencias, ¿no? Y a dar como esa oportunidad. En el caso, por ejemplo, de los artistas, el poder como transmitir este conocimiento para que los demás puedan, si no llegar más rápido al objetivo, al menos hacer su camino un poquito mucho más fácil y mucho más transitable, ¿no? Porque hay muchísimos músicos o muchos chicos que quieren dedicarse a la música y de repente se trunca porque precisamente no conocen esas herramientas que son a veces muy básicas, a veces muy obvias y a veces no, pero que mediante la transmisión como de este conocimiento que se va adquiriendo a través del tiempo, este know-how, pues llegue a los chicos y puedan entonces realmente ocuparlo de una manera mucho más efectiva, ¿no? Normalmente eso no sucede. Exacto. Entonces, un poco para irnos ahora sí al tema, doctor Shenka, antes que nada, muchas gracias también por estar aquí. Gracias a ti. La charla inteligencia emocional e inteligencia financiera parece sonar muy, muy, muy como algo innecesario en un proceso artístico, por así decirlo. Pero cuéntanos, ¿por qué llegaste a este punto de esta charla? Fíjate que ha sido pues un transitar para muchos de los que están aquí en la sala, para los que no me ubican todavía, pues 28 años, 30 años casi en la escena, que me ha dado la oportunidad también de tener muchas experiencias en las cuales pues lograr de llevar el objetivo de una banda que nació en la preparatoria, que nació en su momento en un espacio pues libre y lleno de mucha energía juvenil, ¿no? Pero cómo fuimos descubriendo a lo largo del camino la posibilidad de transitar hacia el éxito de una manera efectiva, sin perder los pies de la tierra, ¿no? Sin tener que sufrir todo lo que de repente muchas bandas creemos que tenemos que estar destinados a sufrir para pagar derecho de piso para poder subirte a un escenario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros venimos también de esa parte de vender boletos para poderle abrir una banda y te vas dando cuenta a través del paso del tiempo de cómo la industria va diseñada en muchos sentidos a que el nuevo músico tenga que sufrirle y tenga que camellarle bastante para poder lograr su objetivo, ¿no? Entonces, en ese largo trayecto, aprender también cómo tienes que tener una infraestructura, cómo tienes que crearte una infraestructura en la parte técnica, ¿no? Tener un respaldo técnico que te pueda soportar para hacer una producción, el recurso humano importante y sobre todo la inteligencia, como le llamamos a esta pequeña plática, inteligencia emocional y financiera para poder lograr un objetivo, no nada más en la parte musical, sino en la parte de cualquier proyecto, cualquier empresa, cualquier emprendimiento que uno tenga, pues es importante crearse esas pues herramientas, ¿no? Esos protocolos que se tienen que seguir para poder lograr esos objetivos, ¿no? Entonces, a lo largo de esa carrera de 28 años te vas dando cuenta de las necesidades como tal, en la simple observación, en el simple contemplamiento de ver cómo se mueve la industria, una industria cambiante, una industria que hoy por hoy, con el paso del tiempo se acelera más, la música se vuelve más efímera, menos perpetrable, pues, ¿no? Y entonces, mediante la observación te vas dando cuenta de muchas cosas dentro de la industria que vas aprendiendo y que no te gustan y que a mí me brincan, ¿no? Sí. Por ejemplo, bandas que pueden pasar trabajando décadas y tener un éxito continuo y de repente cuando llega el final de la carrera pues te encuentras completamente desprovisto de la parte económica, ¿no? Y a la par de eso destrozado emocionalmente o psicológicamente por no haber sabido entender
y manejar todas esas circunstancias, ¿no? Entonces, básicamente de eso nace la plática, ¿no? De esas caídas, de esos levantares que uno tiene, ¿no? Esos raspones de rodillas, esas noches llorando porque pues decías, no, a lo mejor mi mamá tenía razón y no me tenía que dedicar a esto, ¿no? Y no quererte fallar a ti mismo. Entonces surge y me pareció interesante exponerlo y compartirlo con la audiencia, con la gente que crea como yo, como lo manifiesta en las redes, ¿no? Un poco al que le interese, qué chido, porque se me parece un punto medular dentro de una industria en la que estos temas nunca se hablan, ¿no? Nunca se hablan. Entonces, pues eso hace una banda, un artista susceptible de caer en situaciones que después puedes lamentarte completamente, ¿no? Justo, cuando tú inicias en la industria de la música, era un momento completamente distinto a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Siento que ahora los jóvenes y las jóvenes están en un momento triplemente más vulnerable y donde tienen que demostrarse a sí mismos ante no solamente su autoridad, sino ahora ante sus colegas, ¿no? En redes sociales, en los contextos que les rodean. Entonces, por ejemplo, iniciando la charla, justo aquellos proyectos emergentes, ¿cuáles crees que son las cosas que no se están diciendo o que se podrían beneficiar de escuchar en cuestión primero de estrategia emocional que lleve a una estrategia económica? Pues yo creo que desde el momento en que decides formar un proyecto, ya sea con tus amigos de la escuela, con lo que sea, tener bien claro que es un commitment, ¿no? Que es un compromiso que adquieres con tu banda, con tu arte, con lo que tú quieres expresar. Y en eso hay muchos fundamentos. Uno de ellos bien importante tiene que ser la congruencia, ¿no? ¿Para qué quieres hacer un proyecto artístico? ¿Por qué te interesa hacer un proyecto? ¿Qué beneficio quieres sacar de él? Normalmente la mayoría de muchos de los chicos que quieren treparse a un escenario es por sentir esos aplausos y por firmar los autógrafos, ¿no? Lo más básico, lo más, digamos, exactamente, el cliché de todo, ¿no? Pero a mí me parece importante que dentro de este panorama, reducir todo el universo hermoso de emociones que es una industria del rock and roll, reducirlo a sexo, drogas, rock and roll, es realmente ponerlo en un lugar muy infame cuando hay todo esto que podemos ver, ¿no? Cuando sucede un escenario principal lleno, perpleto, con gente con emociones al por mayor, existen pláticas, existen momentos para todo, y entonces te das cuenta que es un universo entero, que no se reduce nada más al artista y al público, sino se reduce a un montón de cosas que tienen que ver con energía sucediendo, ¿no? Y entonces ahí creo que el fundamento emocional tiene que ser bien importante. El temple de alguien que de repente comienza a tener éxito, pues tiene que ser el más congruente con su arte, con su panorama, ¿no? Cuando se sube al escenario y dice y escupe las cosas, entonces cuando se baja del escenario también importa lo que sucede ahí. Y es ahí donde empezamos a fundamentar el hecho de tener una, pues, emoción controlada para saber hacia dónde tienes que dirigirte y no perder esos objetivos, ¿no? Hay muchas distracciones dentro del ámbito de la industria musical, ¿no? De todo tipo. Y entonces es muy fácil que cuando tú vas en la senda de eso, pues al principio van a estar estos distractores y luego van a estar a tu lado, ¿no? Tratando de distraerte, tratando de coparte económicamente, emocionalmente, ¿no? Hay de repente incluso hasta vampiros espirituales, ¿no? Que llegan y te dejan devastado, y que un artista tiene que tener cuidado a la hora de estar en esa parte y rodearse de la gente positiva para, en su entorno como artista, positiva para que el proyecto crezca, pero también para que exista una sana convivencia dentro de todo el equipo de trabajo, ¿no? Y justo en una de nuestras charlas tú mencionaste que la industria también es descuidada. O sea, hay mucha gente que entra con el cliché de sexo, drogas y rock and roll, pero la misma industria también ayuda a que cualquier persona que esté descuidada se caiga en un espacio más oscuro, ¿no? Así es. Propiamente, pues, cuando eres una banda ya con suceso, ¿no? Empiezas a experimentar el éxito y entonces comienza lo que yo le llamo un poco la evasión, ¿no? Y empiezan, esos son los distractores fundamentales que me trajeron esta plática, ¿no? Porque dentro de ese entorno nadie está exento a caer en esos excesos, a caer en este tipo de situaciones en las que, más allá de realmente darte algo para poder aportar, te van evadiendo poco a poco y te van minando las ganas de estar, te van minando la energía, te van minando
pues las emociones y en algún punto de la historia todo se vuelve muy mecánico, ¿no? Todo se vuelve un solo trabajar, cumplir fechas, pero la parte artística, la parte fundamental por la que creamos el objetivo, comienza a perder importancia, ¿no? Comienza a quedar de lado y entonces todos esos distractores, pues el foco se vuelve hacia allá y el artista entonces comienza a perderse y conocemos N cantidad de casos, ¿no? De músicos que han desgraciadamente fallecido por sobredosis, ¿no? Y que de alguna manera es triste porque esta parte descuidada de la música creo que lleva a la mayoría de los artistas a vivir en la oscuridad, ¿no? En el lado gris de las cosas, cuando realmente lo que vemos que sucede cuando el público llega a los escenarios es lleno de emoción, lleno de energía, lleno de pasión, de alegría, de muchas cosas. Y la mayoría de nosotros como músicos experimentamos o nunca nos ponemos a pensar, ¡pum! Cuando se acaba la luz, cuando se van todos, ¿qué nos queda? Nos queda una ausencia enorme de muchas cosas porque estás girando, estás lejos de la familia o estás lejos de quien más tú quieres, de tus hijos, ¿no? Estás lejos de tu país, no tienes la comida que te gusta, estás solo, ¿no? Y de repente acabas por ser Dios del mundo con un venue completamente lleno y de repente se apagan las luces, todo el mundo se va y te quedas solo. ¿Cómo lidias con esa parte? ¿Cómo sales de alguna manera ileso de eso si no lo trabajas, ¿no? Si no haces todo un complejo y a la vez sencillo protocolo para poder llegar sano y salvo a tu hotel, ¿no? Platicaba yo en alguna ocasión con mi terapeuta y ella, también practica el tantrismo, ¿no? Y me decía algo bien importante y que me hizo mucho sentido y que fue uno de los puntos medulares por los que me animé a dar la plática, ¿no? Que fue, mira, ustedes los músicos y el público hacen algo que se llama comunión, ¿no? Está un lugar donde hay completo silencio, donde no sucede absolutamente nada y de repente hay una comunión. Y con la comunión que viene las emociones, la energía, suceden cosas que ustedes lo han experimentado en cada concierto, mágicas, ¿no? Que nos desbordan en la emoción, que nos desbordan en la energía y entonces pues es completamente magia. Y decía, yo te puedo apostar, porque he tratado muchísimos músicos con estas situaciones y te puedo apostar que sé lo que haces cuando terminas un show. Te bajas, ¿no? Te metes a tu camerino, te destapas una cerveza o lo que tú bebas, te lo pones, te lo fondeas, ¿no? Y llegan las gentes, los amigos, las fotos, ¿no? Y todo se vuelve una distracción enorme y no cierras tu círculo, ¿no? Entonces, lo que sucede en el escenario es una cosa tan divina que todos hemos experimentado, tan energía, tan cabronamente hermosa, que no tiene igual, es divino, por eso le llaman meditación divina, ¿no? Y que cuando te bajas de eso, tú quieres seguir ahí, pero no hay sustancia y no hay absolutamente nada en lo absoluto que te pueda brindar eso, porque precisamente es divino. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a cerrarlo, aprender a agradecerlo, a cerrar ese círculo de energía que se abrió en un momento, porque es un portal hermoso en la que el músico simplemente se sube y es pues el paso directo de esa energía que viene del cosmos hacia el público, ¿no? Y el público te lo regresa en gritos y entonces se vuelve un círculo que sucede y que hay que cerrar. Y que si no lo cierra uno, entonces se mete uno en muchísimos problemas, porque entonces viene toda la sensación de depresión que deviene con todos los músicos de la industria musical, ¿no? Y justo este ritual de cierre, por así decirlo, nadie lo considera. O sí, pero no es como una parte, o sea, yo lo veo como si hasta el mismo timeline del día debería de agregarse como así, acabamos el concierto, nos vamos, team back, claro, ¿ya sabes? Sí, creo que es importante. Ahí es donde me hizo sentido, por ejemplo, el entender lo que hago, ¿no? Que de repente dentro de ese mundo, estando en un escenario, en la evasión, ¿no? Experimentas tantas cosas y te quieres quedar ahí, pero también experimentas ese miedo al fracaso, ese miedo a la negativa, ese miedo también a la energía misma de lo que está sucediendo y entonces pues te evades, ¿no? Y en esa evasión pues realmente es prácticamente fácil perderse y no retornar a donde tienes que estar, ¿no? Y entonces es un protocolo tan sencillo como encerrarte 10, 15 minutos,
bajar esa energía, agradecerla, ¿no? Respirar, secarte, y entonces estás en un plano mucho más en paz para poder de alguna manera pues llegar a tu hotel de una manera mucho más tranquila, mucho más pacífica, y a dormir y a seguir a la otra ciudad porque tienes otra fecha y llegar completamente ileso y mucho más consciente de lo que sucede alrededor, ¿no? Y, por ejemplo, tú mencionas esta parte del artista, qué es lo que le puede beneficiar entender, por ejemplo, ese ritual. Pero, compártenos para ti qué tan conveniente es que todo el equipo sepa que no solamente el artista es responsable de ese patrón, también las personas alrededor del equipo son responsables del cuidado. Exactamente, ¿no? Muy poca gente, con la gente que no está dentro de la industria musical, de repente no sabe que se experimentan terrenos muy horribles de estrés, ¿no? Y que de alguna manera pues te llevan a explotar y entonces el universo completamente se empieza a contaminar todo el entorno del estrés que puedes manejar. Nosotros, por ejemplo, en Panteón Rococó siempre trato de hacer, sobre todo cuando tenemos conciertos ya mucho más que requieren de mucha energía y mucha importancia, como los Foro Sol, por ejemplo, siempre 20 minutos antes de que ya vaya a comenzar el show, llamo a todo el equipo de trabajo, a todo el crew, todo el que esté trabajando, desde el que está ahí cuidándonos hasta el que está en escenario, los ingenieros, todo el mundo. Hacemos un círculo, nos tomamos de las manos, cerramos los ojos, hacemos una pequeña meditación, respiramos, exhalamos, agradecemos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué lo seguimos haciendo? Porque nos apasiona, porque nos emociona, porque nos llena. Entonces lo agradecemos, respiramos. Y es bien bonito porque la sensación cuando yo entro a esas salas, pues son energías rebotando por todos lados, ¿no? Entonces de repente es como todo el mundo está enfocado y en el estrés de que salga su trabajo, de que no vaya a fallar algo, qué sé yo. Y entonces, pues es, wow, energía cañona. Y entonces es bien hermoso de verdad hacer ese círculo, tomarnos las manos, cerrar los ojos, respirar, ¿no? Y mediante esa pequeña meditación, cuando abren los ojos, nos damos un aplauso y ahora sí, señores, vamos a romper madres al escenario porque tenemos que hacerlo de nosotros. Y eso nos da una perspectiva distinta y la gente sale mucho más enfocada en lo que va a hacer y muy agradecida de estar haciendo su trabajo, ¿no? Es que justo acabas de tocar un tema muy importante porque creo que no apreciamos lo suficiente la nivelación de la energía del equipo, porque nos ha sucedido probablemente, a mí más backstage en otros momentos, en el sentido de que el artista o el proyecto resulta estar muy nervioso, tenso, cualquier tipo de emoción que puede ser un poquito como que difícil, y tú como equipo de trabajo a veces te da miedo acercarte pues, a tu jefe o jefa en este caso, porque pues tienes miedo de que te pues, molestar más, ¿no? Entonces se empieza a generar como yo le digo como un yoyo de ansiedad, en donde todo mundo está a la defensiva. Y al final del día, los conciertos, por ejemplo, los festivales o algo así, son momentos de trabajo, ¿no? Sí tienes una misión, ¿no? Y tienes una misión de presentarte a tu público para que tu público disfrute un momento de su vida y se olvide de todos sus problemas y tenga una comunión con ustedes, pero esa comunión es un trabajo. Claro. Y como parte del equipo de trabajo, tú también necesitas entender que necesitas o bajarle o sea, como nivelar lo que a ti te toca. Porque si no, seguro te ha pasado, salieron al escenario y todo salía mal, y se caía la luz. Y te acabas contagiando de eso y te acabas, incluso el artista, que es quien menos se tiene que estresar, porque tiene que expresar, porque lo que hacemos es un manejo de emociones en el escenario, entonces se contamina también. Y entonces, exactamente, todo empieza a fallar. Curiosamente es cuando las cosas peor salen y nada sale. Y te digo, mediante esta observación y mediante esta contemplación, como le dicen en la meditación, es que le llegué a entender esa parte y entonces traerla de repente a los entornos donde está manejando un montón de estrés, pues es justamente eso, ¿no? Bajarnos y poder ser mucho más efectivos, ¿no? Cada quien en su área, pero también al artista le permite entonces el poder sentirse libre, un poquito más desencadenado en el escenario y que sucedan las cosas mágicas que suceden en un concierto, ¿no? Claro, y justo tú hablas como la transición de los proyectos que están iniciando allá, los proyectos que tienen como cierto momentum y cierta atención. ¿Qué tan importante es entender para ti, como digamos líder de un proyecto así, el manejo de masas, el manejo de tu público, pero también el manejo del ego? Sí, es importante. Bueno, obviamente creo que pues mucho o el 50% me decía algún amigo hace muchos años, ¿no? De lo que hacemos dentro de la industria
es ego, ¿no? El otro 50% pues ya tiene que ver con muchísimas otras cosas, pero yo creo que pues esa madurez emocional que tiene que tener una banda tiene que ver con eso. Hablábamos del compromiso, pero también tiene que ver con el entendido de que somos una banda, somos un ente que lo formamos todos y por tanto pues todos tenemos una injerencia, todos tenemos una igualdad, todos tenemos estos factores que nos permiten de alguna manera poder solventarnos y saber qué aportamos al proyecto, ¿no? Y de qué manera lo aportamos. Pero creo que es importante recalcar el hecho de que esta parte emocional nos va a dar entonces una buena transición a tener una infraestructura mucho mejor, ¿no? Y empezar entonces, cuando una banda, cuando un proyecto comienza a caminar, entonces, ¿cuáles son las herramientas que nosotros necesitamos para poder empezar a tocar, para poder empezar a tener tocadas, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos a trabajar, pues lo primero que nos dimos cuenta que necesitábamos era un ingeniero de sonido. Antes que pagarnos a nosotros, el único que ganaba era el ingeniero de sonido. Pero eso nos permitía entonces tener un buen sonido afuera. Nos dábamos cuenta que eso hacía la diferencia entre las otras bandas. Entonces, bueno, ya traen su ingeniero de sonido. Perfecto, ¿no? O que había que tener un ingeniero de monitores. Bueno, el ingeniero de monitores. Y dentro de toda esa instancia, el podernos hacer de infraestructura. Entonces me acuerdo que en los principios empezamos a percibir un incoming de shows y no lo ganábamos. O sea, realmente la banda comenzó a ser redituable ya cuando teníamos una infraestructura armada de todo eso que ganábamos. Entonces no era como que, hey, bueno, nos cayó una lana. Bueno, no miento, la primera vez que nos pagaron, me acuerdo que nos gastamos la lana en unas botellas de tequila porque era nuestro primer sueldo. Pero después de ahí, lo más curioso fue que no percibíamos nosotros nada, ¿no? Al contrario, era como, bueno, a ver, ¿a ti qué te hace falta? No, pues a mí me hace falta cuerdas, guitarra. Oye, a mí me falta baquetas, pues vas. Ahora, oye, con esto que sobró, ¿por qué no ahorramos y compramos un amplificador? Y entonces nos fuimos haciendo como de la infraestructura necesaria a los precarios 21, 22 años, ¿no? Cuando no todo nuestro universo estaba en nuestra contra. Yo te quiero decir que cuando dije me voy a dedicar a la música, todo fue un no vas a poder, es bien difícil, no lo vas a lograr, estás loco, ¿cómo crees, no? Nunca hubo un sí, ¿no? Que fuera como, órale, vas, qué bueno que ya descubriste qué quieres hacer en tu vida. Muchos tardan toda la vida en descubrirlo, ¿no? Nunca Entonces, lo descubren. exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me obligaba a comprometerme con esa parte y entonces poder lograr esa infraestructura, ¿para qué? Para que después entonces ya lo que venía, pues órale, ¿no? Empezamos a ganar. Pero aún así, siempre vimos, por ejemplo, a la banda como un ente extra, como si fuera un músico extra. Y eso nos permitía tener un ahorro que después solventaba el pago de ensayos, ¿no? Solventaba las cosas necesarias que también muchas veces un artista no piensa. Uno piensa que nada más se sube al escenario y ya está, ¿no? Y hay costos que cubrir y cosas que tienen que seguir con infraestructura para que se logre llegar a tocar, ¿no? Y algo también muy valioso que creo que han logrado compartir mucho es que el proyecto es una empresa. Exactamente. ¿No? O sea, el merch, el tour, quien sea que esté integrado es una empresa que hasta cierto nivel tiene que tener hasta prestaciones. Exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, a final de cuentas todo eso son inversiones. Yo recuerdo la primera vez que fuimos a Europa y nos dimos cuenta entonces cuando empezamos a tener ya más consecución en Europa, estamos pagando enormidades de sobrepesos, ¿por qué mejor no invertimos en un backline allá? Y entonces tenemos nuestro backline allá para cuando lleguemos, no tenemos que demostrar feria. Y cuando no está de gira en Europa, entonces se renta o para las bandas que están de gira allá. Y entonces empezamos a tener infraestructuras de ese tipo, ¿no? En el momento que pudimos, compramos nuestras camionetas, entonces teníamos nosotros nuestra propia transportación y empezar a crearse esa infraestructura. Y para nosotros fue como muy importante esa parte para poder empezar a lograr los objetivos como banda, ¿no? Cosas que eran como muy simples, pero que nadie se sentaba como a decírtelas, a comentártelas y que creo que son importantes. Eso alguna vez nos llevó, por ejemplo, a darnos cuenta que también los músicos estamos muy desprovistos de la parte de seguridad social, de la parte de la seguridad económica, la parte importante de las cosas cuando te sales de gira. Y alguna vez un amigo de nosotros, baterista de la Nana Pancha, bueno, pues falleció en Guadalajara desgraciadamente en un accidente. Cuando nos enteramos nos llevó a preguntarnos, bueno, güey, ¿y tú qué quieres que yo haga cuando pase eso? Si algún día nos pasa, ¿no? Primero, ¿a quién quieres que le avisemos? ¿Cuál es tu...? ¿No? Porque nunca lo habíamos pensado. Entonces fue como entender esa parte y luego después de eso, bueno, a ver un momento, si en este caso Panteón Rococó nos saca de casa,
pues entonces Panteón Rococó tiene que ser responsable de lo que nos suceda afuera y ver esa parte fue como nos llevó a traer un broker de seguros, ¿no? Para empezar a ver, bueno, aquello, seguros de vida, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿quién los paga? Pues la empresa, ¿no? Porque ya lo genera. Pero sí darnos cuenta de empezar a proveernos toda esta parte importante pues del desarrollo de la banda económicamente hablando para tener un respaldo, para que no nos fuera a pasar lo que pasa normalmente en el 90% de los casos en la industria musical, ¿no? Llegas, tienes suceso, ganas, trabajas bien, giras por todos lados y de repente, ¡pum!, se acaba todo y solo sobrevives con lo que puedas generar de regalías y nada más, ¿no? Entonces creo que es bien importante esa parte recalcarla porque sí, en el dado caso de que la banda o la gente que tenga un emprendimiento de esa magnitud, pues tiene que cuidar también su entorno económico, ¿no? Y tiene entonces que tener esas herramientas para poder, pues de alguna manera, cuando llegue la parte final de tu carrera, pues no sufras el impacto pues tan difícil que es, ¿no? Que alguien de la industria, compañero musical, fallezca y de repente te das cuenta que no, sí, exacto, ¿no? Lo cual me lleva a la pregunta del millón. ¿Es posible vivir de la música? Es posible, sí, claro que es posible. No, a mí siempre me preguntan, bueno, ¿cuál es la fórmula? Oye, ¿cómo nos recomendarías? Y yo les digo, pues mira, la verdad es que no hay una fórmula como tal, ¿no? O sea, te mentiría. Pero si sigues un protocolo, si te creas de un protocolo que viene, uno, con el compromiso, dos, con la disciplina. Es bien importante. Creo que todo el mundo en México tenemos, como cuando escuchamos el tema disciplina, como que, no. Pero también, hace rato lo platicaba en una entrevista, la disciplina viene también con la pasión. Cuando amas lo que haces, cuando realmente lo quieres hacer, te autodisciplinas sí o sí, ¿no? Y estás pegado ahí. A mí me pasa, por ejemplo, cuando quiero aprender a hacer un platillo nuevo y de repente estoy ahí, me gusta mucho la cocina, entonces de repente es como ver un tutorial y estar así y ver y anotar y, ¿sabes? Entonces te creas un protocolo, ¿no? De trabajo que te va a llevar justamente en el prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, te va a llevar a eso, pero pues tengo la fortuna de decir, sí, se puede vivir de la música. Cuando a mis 21 años, cuando descubrí lo que quería yo hacer de mi vida y llegué con los viejos y llegué con la familia y llegué con todo el mundo y le decía yo, ya sé lo que quiero hacer de mi vida. No. Y hoy, pues quisiera mirarlos a los ojos y decirles, miren, sí se puede, a huevo que se puede. Entonces, gracias por estar en esta plática hermosa. Y por darse la oportunidad de venir, porque exactamente como dice, sucede muchas cosas acá y darse el tiempo de venir también a ver esa parte que es bien importante y que siempre la diseñamos, la espiritualidad, la emoción y también el cómo cuidar tus recursos es bien importante dentro de una industria tan hermosa y que nos ha dado tanto como el rock nacional. Así que, gracias. Bueno, no sé si queremos pasar a preguntas más específicas. Gracias. México es un país con muchísima cultura, un chingo de cultura, un montón de pueblo y tiene muchísima parte de arte, ¿no? Desde el artesano que trabaja la alfarería hasta el músico que el arma chingón. ¿Cómo armar un proyecto con base a la resiliencia para aquellos que a lo mejor no tienen los recursos o los medios, como el artesano, como la artista, poeta que está allá en la Sierra de Puebla y no puede llegar a estos medios? ¿Cómo trabajar la resiliencia ahí? Creo que es bien importante tu pregunta, ¿no? Nosotros venimos justamente, Panteón Rococó nace de esa resiliencia, nace de esa necesidad inspirado por los compañeros zapatistas, ¿no? Y que de alguna manera todo eso nos llevó en esa inspiración a dedicarnos a lo que nos dedicamos, ¿no? Descubrir que yo quería ser músico y que quería plantarme en un escenario fue obedeciendo a esa resiliencia que nos ofrecieron los zapatistas y que me dieron esa oportunidad de decir, entonces yo también tengo una voz, entonces yo también tengo un objetivo que es decir las cosas que no me gustan de lo que en mi entorno, en mi contexto sucede, ¿no? Muchas veces éramos criticados por decir, bueno, es que ustedes sí, hablan de zapatismo y todo, pero ustedes no están allá en Chiapas. Pero no, espérate. Son necesidades completamente distintas y la lucha que ellos tienen allá
nosotros la tenemos acá de distinta forma, ¿no? En la violencia contra la mujer, en la violencia contra la juventud. O sea, en el momento en que nosotros nos creamos como banda, estaban prohibidos los conciertos al aire libre por el entonces regente Espinosa Villarreal, si no mal recuerdo, no estaban prohibidos esos conciertos y entonces tuvimos que también tener una resiliencia ahí para poder detonar en esto como el Vive Latino, ¿no? Parte de esa resiliencia nos obligó a tomar Ciudad Universitaria, a tomar Rectoría, a hacer conciertos ahí que de repente se empezaron a hacer más masivos y más masivos y más masivos y nos ganamos el espacio del Zócalo, vino a tocar Manu Chao y la cosa explotó de una manera tan hermosa que devino en el primer Vive Latino. Entonces, creo que es importante ahí, en esta parte que tú comentas para cualquier persona que quiera dedicarse al arte, exactamente esto que a mí me obliga a hacer, ¿no? Esta resiliencia de poder darle a mis, decía Rubén Albarrán hace ratito que platicaba con él, lo que hacían los ancestros, ¿no? La transmisión de conocimiento, la transmisión de estas ideas, ¿para qué? Para que entonces el otro pueda desenvolverse de una mejor forma, pueda entonces tener la inspiración, buscar esos recursos, porque realmente no es imposible, ¿no? A mí, cuando decidí dedicarme a esto, era no vas a poder, es difícil, no lo vas a lograr. No hubo una sola persona, te puedo decir eso, se lo digo mucho a mis hijas. Si yo hubiera aceptado un no como respuesta, pues no estaríamos aquí platicando. Gracias a ti. Hola, buena noche. Hola, buenas noches. Pues antes que nada, un gusto alguna vez y en algún momento haberte dado la mano, abrazarte, darte las gracias por en algún lugar coincidir y tal vez no me recuerdes, pero yo a ti sí tengo presente el momento en que fuimos a verte a un lugar chiquito, pero ahí estabas, ¿no? Como siempre, como sencillo, como para todos. Como yo tengo una pregunta como muy especial. Hoy el grupo, la banda, Panteón, tan grande, tan todo, sigue apoyando como en algún momento alguien te apoyó a ti a los 21 años. Yo cuando empecé mi proyecto, es una pulquería, perdón por el comercial, se llama Vacas Verdes y anduvimos ahí en Izcalli, la y no sé qué. Yo ya tuve alguna vez un sueño de Big Javi, de Rubén Albarrán, de ayer los Estrambos, pero nos falta uno, que eres tú. Siguen apoyando sueños y espacios chiquitos y emergentes que no queremos desaparecer y que vamos para adelante. ¿Ustedes sí apoyan esa idea? Por ¿Tú supuesto, sí la apoyas por así supuesto, de vamos? claro que sí, ¿no? En muchísimos sentidos, ¿no? Como banda, pero también a nivel personal. Parte de, por ejemplo, los proyectos que yo hago y que de alguna manera me involucro cuando empiezo, no sé, ya sea un DJ set, ya sea ahora Insur People, ya sea muchos, me permiten como seguir estando en esa parte que me gustaba de mi juventud. Hoy poder abrir un Vive Latino para mí fue maravilloso porque es como sentirse nuevo, como ofrecer algo nuevo que nadie conoce, que nadie ubica y de repente tenerlos ahí escuchando sin el teléfono ahí. Fue maravilloso y entonces eso me hace como bajar de esa nube y decir, hey, güey, hice 3 Foros Sol y a la siguiente semana estábamos tocando en Cuautitlán Izcalli en un venue pequeñito para 300 personas con Insur People y me dice un chico, güey, está muy cabrón o sea, y me emocionó porque me dice, está muy cabrón, güey, dice, está muy cabrón, vienes del Foro Sol y te vienes a parar acá. Llorábamos todos. Exactamente, ¿no? Entonces esa parte creo que es fundamental. A mí es mi alimento para poder seguir ofreciendo canciones, para poder seguir escribiendo canciones, pero también es mi alimento en un sentido emocional. Yo de repente llego o sea, el poderme parar en esos lugares y ver una banda nueva de chiquillos que están haciendo algo, nos llevó en un momento a que yo llegaba con Panteón y les decía, hey, tenemos que invitar a los Triciclos Circus Van, es una banda que yo vi tocando afuera del metro, invitémoslos al Metropolitan, porque no manches, tocan cañón. Y así pues, nos llevamos a Rebel Cats de gira por Estados Unidos, ¿no? Y me permite entonces seguir viendo lo que sucede alrededor como industria y decir, wow, los Rompepera la están rompiendo ahorita y me da mucho gusto. Los invitamos a una gira en Estados Unidos y ahorita no salen del gabacho para nada, ¿no? Entonces me emociona esa pregunta porque sí me lleva a esa parte de, ahora que se despidió la Alicia, tuvimos la oportunidad también de ir con Nacho a hacer 2 shows ahí. Y pues es un venue que tú sabes, la precariedad de los venues pequeños, poca producción y demás, pero que nos lleva a esa parte, ¿no? A la raíz de todo para poder seguir alimentándonos y poder seguir teniendo la inspiración de venir y decir, me decía mi terapeuta, nunca dar no todo por sentado,
No, nada está ganado. Hay que seguir trabajando para ganártelo y creo que es importante esa alimentación y ese poder voltear a ver allá. Por eso admiro mucho, por ejemplo, a Rubén, ¿no? Que es un ente que también, personaje que también baja, ¿no? De la nube en la que andaba y entonces puede darse el lujo de treparse allí como lo hizo ayer con ese gran concierto, ¿no? Tan emotivo, tan maravilloso, pero también irse a momentos indio, a echarse una rolita con alguien. Y eso es parte de lo que yo creo que la industria tiene que ser más sensible para poder, pues también, entender la emoción que es estar en un escenario o en un concierto, ¿no? Nada más para agregar, justo creo que los artistas en cierto punto aprecian mucho en algún momento de su carrera poder ponerse en distintos escenarios, también como challenge, porque de nada te sirve subir y subir y subir y subir y subir y ponerte en una nube donde ya todo está inalcanzable, o sea, la gente ya no se te acerca, ya no, y creo que poder entender que para ti un éxito es, por ejemplo, 2 Foros Soles en sold out, para alguien un éxito es tener su bar lleno jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Y estar en esa perspectiva te ayuda mucho. Y que nada tiene que ver la cantidad de gente, el éxito lo eres tú, en un sentido, exacto. Lo experimentas tú, ¿no? Sí. Y qué bueno esa pregunta, me gustó mucho, de verdad, porque es algo que creo que todos los artistas deberíamos hacer, ¿no? Un poco regresar a la raíz, un poco venir a dar esta plática, es eso, compartir esa experiencia para quien de repente le pueda servir, pues adelante, ¿no? Es como... Muy bonito. Y perdón, rápido, un poquito, y en el apoyo en la cuestión a los vinilos independientes, en algún momento la Cámara de Diputados nos otorgó un premio justamente, bueno, un reconocimiento por algo ahí, y mi compañero Gorri hizo un discurso muy bonito en el que justamente le recriminó, porque nosotros hemos también, tengo compañeros míos que tienen bares, y entonces de repente también es como que, a ver, el gobierno a veces se cuelga de tantas cosas, pero la ley de cultura en la Ciudad de México está por los suelos, ¿no? La ley de cultura en la que tú ofreces un lugar de cultura y de esparcimiento real, y se convierte, o sea, ellos lo ven desde el lado de los bares y la parte de las cantinas, y no, entonces creo que es importante que los gobiernos ahí hagan esa buena división para poder tener cultura accesible en todos los barrios de la Ciudad de México, ¿no? Y desde mi parte, también que apoyen a los foros con la suficiente infraestructura de seguridad, porque claro, hemos vivido trágicamente en este país un arrebato de nuestros mejores foros el año pasado y el antepasado, y simplemente es observar que México es uno de los países más ricos en cuanto a música y somos una gran potencia mundial, y el hecho de poder apoyar esa infraestructura de una parte gubernamental simplemente con seguridad sería lo máximo. Gane, claro, por supuesto. Y se puso esto súper oscuro. Hola, ¿qué tal? Soy Sofía Romo y tengo una pregunta. Yo creo que la vida es un equilibrio, trabajo, vivo, disfruto, y tú mencionaste ahorita tu familia. ¿Cómo le haces para separar esos tiempos en donde hay enfoque en trabajo, enfoque en familia, enfoque a ti mismo? ¿Cómo le haces para no crear como un caos y darle un espacio a cada uno? Mira, fue bien difícil. Hacerte franco, fue muy difícil. Ha sido un trabajo, aún lo sigo trabajando, ¿no? Durante mucho tiempo, pues sí, mi enfoque fue la banda, la gira, el proyecto, Había veces que, por ejemplo, mi hermana me hablaba enojada y me decía, hey, güey, si yo no te llamo, tú no me llamas, ¿no? Si yo no te busco, tú no me buscas, ¿no? Y creo que es parte fundamental de lo que te digo en cuestión con las distracciones que están alrededor a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Hoy por hoy también ha habido un reencuentro bien hermoso con esa parte, y entonces ahora no. Alguna vez platicaba con Sabo esta cuestión de la salud, por ejemplo, ¿no? Y decía, no, es que a mí me tuvo que pasar algo bien grave para entonces poder decirle a mi equipo de trabajo, no, ¿tienes entrevista a las 2 de la tarde? No, a las 2 de la tarde, 2 a 3, no me pongan nada porque es ahora yo como. Y en esta industria es muy fácil pues irte, ¿no? Y a veces pues porque estás en la ocupación y en el estrés y estás en la computadora y checando riders y qué sé yo, pues
la industria no come, no se alimenta bien. Me acabo de enterar ahorita de un amigo justamente que es promotor, que también se dedica a todo esto, y ahorita lo hospitalizaron por anemia, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de justo lo descuidados y lo poco amorosos que somos con nosotros en la industria también, en un sentido, ¿no? Somos muy, muy poco amorosos con nosotros mismos. Entonces, pues sí, todo eso me llevó a poner orden ahora, y ahora no, ahora tengo mi día especial con la familia, ¿no? Y nos damos la oportunidad de reunirnos y de vivirlo desde otra perspectiva que no sea el artista, ¿no? Y de repente es difícil, no te creas, porque llegar con la familia y de repente, pues la familia aquí quiere de foto, la familia, güey, me conoces de 38, 48 años que tengo, o sea, ¿cómo es posible? Pero bueno, es parte de lo que también a la familia le alimenta, ¿no? Tener a alguien exitoso dentro de la familia, pero sí es un poco cansado a veces. Sin embargo, pues creo que hoy por hoy entenderlo, y qué triste que lo vayas entendiendo ya cuando avanzó tanto terreno. Por eso esta plática, por eso está compartir estas cosas, ¿no? Para que se descubra desde antes, se cuide desde antes, y nos evitamos un montón de barbaridades y un montón de oscuridades y de cosas que a veces nomás suceden en tu cabeza y nada más. Y evitemos glorificar el estrés. Exactamente, tal cual. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, muchachos, muchísimas gracias por darse el tiempo. Habla muy bien de ustedes, que de repente renuncien tantito a la diversión por venir a compartir algo importante. Gracias, buenas noches. Gracias.